Doy la bienvenida a don Javier Ortega, secretario general de Vox. ¿Cómo está, amigo? Muy buenas tardes, Muy encantado bien, de estar aquí. Don Javier. Bueno, yo no creo que estemos ante un encuentro o una cumbre en Versalles de las dos velocidades de Europa. Yo diría más bien de las dos direcciones de Europa, de quienes quieren seguir mirando hacia atrás en una Europa alejada de la realidad de los ciudadanos, de una Europa completamente burocratizada, una Europa de burócratas y de políticos que están de espaldas a los intereses reales de los europeos, y esa otra Europa a la que quieren enfrentarse y la que quieren contrarrestar, que es la Europa que se reunió no en Versalles sino en Coblenza, en Alemania, que es la Europa de quienes creen que hay que cambiar el rumbo, y frente a lo políticamente correcto, frente a las políticas de estos burócratas del sistema, hay que anteponer una Europa de soberanía, una Europa de naciones, una Europa de libertad. Por tanto, no es un problema de velocidades, es un problema que algunos van directos hacia el abismo, hacia una Europa que termina, y hay otros partidos dentro de los mismos países que se han reunido, dentro de Francia, dentro de Alemania, que es ese otro 45% de Europa que ya apuesta por una Unión Europea muy distinta, o por una Europa de unas relaciones entre nacionales o entre naciones iguales, y no entre sectores o entre lobbies frente al resto de los europeos. Don Javier, yo lo que en principio no creo que hay que dejar claro es que las etiquetas que están utilizando los medios de comunicación no son muy acertadas. Es decir, el querer tapar el discurso de estos nuevos partidos, de estas nuevas corrientes en Europa, sobre las etiquetas manidas, absolutamente trasnochadas y yo creo que vacías de contenido, fascistas, ultraderechistas, totalitarios, xenófobos, homófobos, todos son las etiquetas que el propio sistema utiliza para que no se nos escuche. Mire, yo creo que aquí lo que está en juego, y usted ha citado uno de ellos, es quienes defendemos o quienes defienden en Europa tres principios básicos. Usted ha citado el principio de la reciprocidad, que me parece absolutamente de justicia. Es decir, ¿por qué tenemos nosotros que ceder terreno? ¿Por qué tenemos nosotros que permitir que otros vengan aquí a establecer sus mezquitas, a imponernos sus costumbres o sus creencias religiosas, y nosotros no podemos trasladar allí nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestros valores? Primer principio de reciprocidad que no se respeta. El segundo, el principio de legalidad, cuando se está diciendo nosotros lo que queremos es una migración legal, unas fronteras legales, es decir, el respeto a nuestra legalidad. Y el tercero, que creemos que es muy importante, es el principio de la prioridad. Cuando algunos defendemos, mire, si tiene que haber ayudas sociales está muy bien, pero como los recursos son limitados, primero esas ayudas sociales tendrán que dirigirse a tus propios nacionales, es decir, primero los de tus países, y cuando los de tus países tengan cubierto su puesto de trabajo, tengan cubierta su vivienda y tengan cubiertas sus ayudas sociales, podrá hacer usted, por supuesto, solidaridad, y podrá usted hacer de ONG por todo el mundo. Pero esos tres principios, el de la reciprocidad, el de la legalidad y el principio de la prioridad, creo que son tres principios que estos que se han reunido en Versalles no soportan oír hablar, porque han hecho justo lo contrario, han dado prioridad a los de fuera frente a los de dentro, se han saltado todas las legalidades con tal de, entre comillas, no ofender a quienes vienen de fuera. Y tercero, han estado dispuestos a ponerse el velo, aunque los otros lo que hagan sea devolver con el sacrificio de tantos y tantos mártires cristianos en todo el mundo. Así que creo que no son, insisto, dos velocidades, son dos concepciones de Europa muy distintas. Rápidamente, frente a este asunto, lo que nosotros decimos es que tiene que haber el cumplimiento de lo pactado. Lo hacemos como observadores externos, y realmente parece lógico que si entre el Partido Popular y Ciudadanos tienen algún tipo de pacto sobre la corrupción, y dice ese pacto, si alguno de los políticos está imputado o lo que hoy se llama investigado, tendrá que dejar el cargo. Allá ellos con lo que han pactado. Parece bastante lógico que se exija el cumplimiento de lo pactado, es decir, la seriedad en los compromisos adquiridos. Ahora bien, en Vox nos quedamos solos. Yo pude debatir con todos estos partidos en las pasadas elecciones precisamente sobre el tema de la corrupción. Nos quedamos solos cuando dijimos que en aras de respetar el principio de la presunción de inocencia y el derecho de defensa, nosotros no aceptábamos el hecho de que una imputación, una querella, la apertura de un procedimiento judicial tuviera que llevar inmediatamente aparejado, por supuesto, la inhabilitación de ningún cargo, precisamente porque hasta que no has podido ejercer tu derecho de defensa
al final, si has salido absuelto, es cuando podrán decirte, oiga, pues nos habíamos equivocado, o lo contrario, ha sido condenado, debe usted pagar las penas, entre otras la inhabilitación. Nos parece una auténtica barbaridad que además se les va a volver como un boomerang a todos estos partidos que han venido proclamando en las elecciones: nosotros no aceptaremos un imputado en nuestras listas. Hay que explicar a todos los ciudadanos que hoy en día, con una justicia absolutamente politizada, es muy fácil que te interpongan una querella, que te abran un procedimiento y dentro de 4 o 5 años te declaren absuelto, pero tu carrera política se ha terminado. Es una auténtica aberración. Ahora repito, si lo han pactado, que lo cumplan. O sea, ¿estaría usted a favor de que eso se produjera en el momento en el que se escribe el auto de apertura de juicio oral? No, tampoco. El auto de apertura de juicio oral es el momento en el cual se produce la acusación formal entre las partes y comienza tu obligación o tu derecho a presentar escrito de defensa. Entendemos que no, es hasta que no haya una sentencia firme. Obviamente todo el mundo entiende que estamos hablando de delitos de este tipo, delitos económicos. Obviamente, si un político es detenido infraganti por un delito grave, un asesinato, un homicidio, pues entendemos que el partido diga, oiga, prescinde, pero es que en ese caso se encontraría probablemente detenido y en prisión. Estamos hablando de las imputaciones llamadas, en casos de corrupción, imputaciones económicas, que al final muchas veces terminan en agua de borrajas, terminan en una utilización política. Y nos da igual si el que está acusado es del Partido Popular, es del Partido Socialista, de Podemos o lo que sea. Hay que creer de verdad en el Estado de Derecho y en la presunción de inocencia. Bueno, yo lo que comparto es que este Partido Ciudadanos es una contradicción bastante grande entre lo que dice cuando está en un proceso electoral y cuando le toca, valga la redundancia, tocar poder, como ocurrió, aunque sea en colaboración con el Partido Popular en la Comunidad de Madrid o con el Partido Socialista. Y me estoy refiriendo en concreto, y tiene que ver con esto de Murcia, en esa imagen que ha querido trasladarnos de que es el partido de la despolitización de la justicia, cuando en el fondo ves las medidas prácticas que han aplicado donde han podido aplicarlas, donde han podido meter mano en las distintas leyes, y lo que han ido precisamente es a seguir manteniendo la politización de los órganos de justicia. La última, la de Conde Pumpido exactamente. Y el Constitucional, ¿no? Es que al final lo que nos damos cuenta es que todo esto está muy bien en teoría, como retórica electoral, pero cuando llega la hora de la verdad, uy, qué miedo da esto de que los jueces sean independientes, uy, que los jueces tengan medios suficientes, no vaya a ser que nos toque a nosotros subir a la palestra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que esto de Murcia al final se resume en lo mismo de siempre, igual que lo Gürtel en Madrid. Si tuviéramos los españoles la tranquilidad de que la Fiscalía, de que los jueces actúan con criterios estrictamente sometidos a la legalidad, estaríamos tranquilos, porque nos daría un poco igual los pactos entre los partidos, nos daría un poco igual lo que se hayan prometido o no. Sabríamos que detrás hay una Fiscalía que está instando la instrucción correspondiente, unos jueces que cuando haya que imputar, imputarán, y cuando haya que archivar, archivarán. Pero no la sensación bastante certera que tenemos todos los españoles de que al final todo esto tiene un trasfondo político, y dependiendo a quién te quieras cargar, hay que gritar más o menos a ese tribunal para que acelere el procedimiento o lo deje estar. ¿Qué le parece? Así, bueno, me parece que gestualmente, podríamos decir. Sí, bueno, parece bastante creíble y convincente, sí, lo que está diciendo. Lamentablemente tenemos que insistir en que esto al final se les vuelve contra ellos, porque esto es lo que han mantenido ellos en otros sitios. Es decir, yo he recogido la frase calumnia que algo queda, pero si es que al final esto es lo que han conseguido hacer de la justicia, utilizar políticamente la justicia, y logran el efecto peor que puede haber, que es: los culpables no terminan de entrar en prisión y de devolver el dinero y cumplir sus penas. ¿Por qué? Porque la justicia politizada les abre la puerta de salida, y los casos en los que debería no haber procedimiento y debería archivarse permiten a otros que mantengan, como ha dicho, alargando la noticia en los titulares para causar daño. Por eso es muy preocupante que uno de los candidatos o precandidato, porque todavía no se ha abierto el proceso, precandidato a la Secretaría General del Partido Socialista sea este Pedro Sánchez, que tiene como máximo objetivo el lograr caer simpáticos a los secesionistas, a los que quieren destrozar la unidad de España, el ordenamiento constitucional, y les va regalando esto de que él cree en una especie de federación plurinacional, y el amigo también de echarse en brazos del totalitarismo de la extrema izquierda,
de los podemitas. O sea, al final un secretario general de un partido socialista, que fue en antaño un partido que al menos creía en un modelo de Estado, no sé si ya hablar de nación, pero por lo menos creía en un Estado unitario, con este candidato o precandidato realmente la situación no haría más que complicarse. Yo no digo que los otros que tenga sean pues demasiado válidos, ¿no? Porque Susana Díez, ¿qué vamos a decir si viene de la Andalucía de la PSOE, ¿no? Donde los casos de corrupción lo inundan absolutamente todo, ¿no? Desde los olivares hasta la costa, y Patxi López pues es brillante por su currículum en blanco. Por tanto, al final nos encontramos con que el Partido Socialista debería hacerle un favor a todos sus votantes, y es disolverse. Yo invito a todos nuestros espectadores a que busquen en YouTube los vídeos de Pablo Iglesias hablando de cuál es su concepción tan democrática de lo que entiende por libertad de expresión y libertad de información, y descubrirán vídeos en los que cuando era un inicio de partido venía a decir algo así como que si por él fuera no habría un solo medio de comunicación privado, que entiende que los medios de comunicación tienen que estar al servicio del poder, es decir, quienes han mamado lo que significa la censura informativa en países en dictaduras como la bolivariana de Hugo Chávez en Venezuela, es lógico que no acepten a ningún periodista que haga preguntas incómodas, como aquel que en la universidad fue atacado directamente por Pablo Iglesias y ridiculizado por sus preguntas. Evidentemente, quienes no creen en la libertad ni en la democracia, pues no van a creer ni mucho menos en que un periodista pueda actuar con libertad. Así que seguro que esta queja o esta denuncia de la Asociación de la Prensa de Madrid tiene muchos visos de ser cierta. Un medio de comunicación, uno más, como ocurre en Cataluña y en el País Vasco, uno más de los medios de comunicación que pagamos todos los españoles, que no llega luego el dinero para las pensiones, que no llega luego el dinero para la ley de dependencia, etcétera, etcétera, y hay que estar subvencionando y hay que estar pagando con muchos millones de euros estas bazofias de televisión que cuando no atacan la unidad de España, cuando no atacan la Constitución, se mofan de los españoles, o hacen cosas como la que se veía en una de las imágenes, que es cuando le escuchan el himno nacional, dicen que le dan arcadas. Evidentemente es deplorable lo que ha hecho, es repugnante lo que ha hecho esta pseudoactriz y lo que ha hecho el programa de la ETV emitiéndolo. Yo espero que se tomen consecuencias en esto. Se ha desmarcado bastante, la productora dice que es una actriz de secundaria, tampoco es muy importante, sí. Que en fin, que lo sienten, que lo deploran, incluso llegan a decir tanto A3 Media como los de la productora. Sí, y que incluso han visto peligrar seguro los ingresos de la película por culpa de esta majadera. Como, ¿no? Como le pasó a Trueba, ¿no? Que recibió el premio. Hombre, es que también es lógico, es decir, ¿qué espera? ¿Que esos paletos, esos fascistas o fachas y esas chonis vayan a ver su película donde sale ella a pagar una entrada? Pues va a ser que no. Va a ser que no, que me está usted insultando, ¿no? Claro. Entonces, es una reacción lógica, pero lo que es intolerable es que esto ocurra en un medio de comunicación público. Entonces, bueno, confiemos que se pueda hacer. Nosotros estamos estudiando alguna acción legal contra esta persona y contra el medio de comunicación que le ha dado altavoz, porque realmente aquí sale todo gratis.